es, pues aprueben la grabación, que el hecho de estar grabando no nos inhiba para los aportes, ya sea verbales o escritos. Si alguien no está de acuerdo, por favor, lo deja indicado en el chat o abre el micrófono y nos dice que no grabemos e inmediatamente interrumpimos porque la idea es que sea una conversación amena para nosotros, que sea de verdad de crecimiento, que no nos intimidemos con la grabación. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos entonces este sábado, este domingo 5 de abril. Esta ya es nuestra segunda semana, ya llevamos 2 domingos en este encuentro y me hace sentir muy bien, muy satisfecha. Mi nombre es Claudia Zapata, pertenezco hace 12 años a Covime y se ha convertido en un sustento para mi bienestar. Quisiera saber qué más se quisiera preguntar o si lo quiere hacer por el medio del chat. Bueno, yo quiero dar la bienvenida. Entonces sigo aquí. Hoy llegué como más entusiasmado de lo normal. Quiero dar la bienvenida a Clara. Me alegra mucho verla por acá. Y a Juan también, que no los había saludado. Ya había saludado antes a Julia y a Blanca. Y se me fue la paloma. Yo quería decir algo en concreto. Estábamos presentándonos. Bueno, yo creo que... bueno, yo tenía una propuesta. Y es, bueno, dijiste que estaba siendo grabada. Yo propongo que los últimos... Si queremos decir algo que no quede registrado, eh, propongo que en los últimos 10 o 15 minutos del encuentro o después del encuentro, si queremos decir algo que no quede registrado porque queremos que es algo íntimo, lo que sea, y no queremos que quede registrado, sugeriría que apagáramos la grabación en los últimos 10 o 15. Es una propuesta. Y bueno, ¿qué digo de mí? Pues soy Alexei Gómez, llegué a la que era en ese entonces la Asociación de Bipolares, el capítulo Medellín, por allá en el 2013, le pongo yo, y ahí me sigue convocando a venir aquí la salud mental, ¿cierto? Yo estudié ingeniería, estuve unos años dedicado a eso, hoy en día me dedico a dictar clases particulares, entre otras cosas, pero lo menciono es porque en el transitar personal de la salud mental, pues me fui encarretando más y más y a día de hoy soy un estudiante de temas de psicología. Y creo que este momento tan inédito de la humanidad, donde en medio de las alarmas y las conmociones surgen cosas muy bellas como estos gestos de solidaridad, estos espacios, estos escenarios tan necesarios para tejer desde el alma, desde lo humano. Así que, pues Alexei es ahora también parte de Sobime y junto con Claudia, con Alejandro Neri, quizás tratamos de apoyar. Yo estos días particularmente he estado muy ensimismado, por eso mi agradecimiento con Claudia, porque ha sido la que le ha puesto el pecho a abrir este espacio virtual. Y nada, quiero recordar simplemente que acá es un espacio en el que nos encontramos en pos del bienestar y ese bienestar para mí necesariamente conduce a lo espiritual, entendido en un sentido amplio, más allá de cualquier doctrina religiosa. Gracias. Voy a apagar el micrófono y la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Alexei. Qué bueno tener tus aportes aquí y son muy importantes eh, en todo momento. O sea, a veces también manifestar la angustia, manifestar la desesperación también es importante. Juanes tiene el micrófono abierto, quisiéramos saber si nos quiere saludar. Hola, Clara. Hola, Juanes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? Hola, Sí, se le hola. Bien, escucha aquí muy estamos. bien, se te Bien. escucha muy bien, habla tranquilo. Ok. No, pues bueno, bien, a pesar de todo, ayer pues, contarles que pasé un sustico con mi padre, pero bueno, ya lo superamos y está muy bien, gracias a Dios. En cuanto al tema de hoy, sobre la soledad como elemento innegable de los tiempos modernos, pienso que siempre ha sido un elemento innegable en cualquier tiempo. Por ejemplo, en mi caso,
pues últimamente, no por la cuarentena, antes de la cuarentena y por mi diagnóstico de trastorno de pánico, obviamente me he alejado un poco, me he sentido más solo, ya las personas que están más cerca a mí, con los que yo contaba, con los que son mis amigos, pues pocos se reportan o no se reportan, para ser sincero, pero aprendí pues que igual la soledad tiene un elemento positivo y depende de uno hacia dónde quiera inclinar la balanza. Yo aprendí pues que uno no es dueño de nadie y en el camino pues va conociendo una gente nueva. De hecho, en algún momento cuando a mí me dan algunas crisis, llamo a alguien que le han dado crisis peores que yo y esa persona me jala las orejas porque quiero pues que lo sepan todos, es una persona del Quindío, pues conocí por ahí y ella no podía caminar, ella le aplicaron unas inyecciones como en la columna, algo así, y estuvo casi muerta, le pusieron los santos óleos. Entonces cuando yo la llamo a ella a decirle tengo esto, pues mal que bien me echa cantaleta y caigo en cuenta que mire que hay personas que ella se pudo parar, ya está caminando y nadie daba nada por ella, ni siquiera los mismos médicos. Y ha puesto de su parte y que he visto yo es el pensamiento tan positivo que ha tenido. Entonces, a través del pensamiento pienso que podemos inclinar nuestra soledad positivamente para el lado que es, con el fin de reflexionar de muchas cosas. Entonces, más o menos esa es la idea. Muchísimas gracias, Juanes. Él ha tenido dificultades en estos días para compartir verbalmente con nosotros. Qué bueno que ya solucionó esa circunstancia. No, no porque sea indispensable que participe, no, sino porque todo lo que nosotros apostamos, lo que escribimos, lo que hablamos, nos beneficia a nosotros porque es una conversación consigo mismo y porque beneficia a las otras personas que lo escuchan. Seguimos con el saludito y la presentación. Quien quiera presentarse, yo propongo que sea primero Julia y luego Cecilia. Entonces, escuchamos a Julia, que abre el micrófono, la podemos escuchar hoy. Hola, Julia. Buenas tardes para todos. Hola, Julia. Aquí pendiente de este espacio tan maravilloso. Bueno, cuando yo leí lo del tema me gustó mucho, porque es que la soledad la necesitamos. ¿Qué tal que no tuviéramos esos momentos de soledad, de encontrarnos nosotros mismos? Que todo fuera un bullicio, una algarabía, que todo fuera como si esos momentos que no podemos concentrarnos, que cuando estamos de pronto en un espacio como de entrar en una crisis y nos estorba toda esa bulla, porque lo que yo personalmente busco cuando estoy así es como estar en el silencio y mirar a ver qué es lo que me está pasando y qué puedo solucionar. Y si no puedo solucionar, pues buscar de otras personas que me puedan ayudar. La soledad no es precisamente vivir como uno, que con quien vive sola, ay, qué soledad. No, esa para mí no es la soledad, porque para mí la peor soledad es la que se vive en compañía, porque a veces uno está acompañado, pero se siente que está lejos de esa persona y no puede contar con nada ni para nada. Entonces, yo digo, para mí los momentos de soledad, los momentos de silencio que puedo contar, para mí son maravillosos y yo les saco muchísimo provecho. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Y mire que Julia nos abre el GPS de hoy diciendo, bendita la soledad, ella la recibe
amorosamente y sabe todas las posibilidades que tiene para el crecimiento y para el encuentro consigo mismo que tiene el hallar en la soledad una amiga, a una conquista, una cómplice para nuestro crecimiento personal. Bueno, habíamos visto que seguía en su presentación Cecilia y luego vamos a escuchar a Juan Ramiro que acaba de ingresar a la reunión. Perdón, Cecilia. Ay, Cecilia se salió, yo creo que se confundió y se salió. Entonces vamos a escuchar a Juan Ramiro que acaba de ingresar. Cecilia ya está ingresada. Bueno, vamos a escuchar primero a Juan Ramiro y luego a Cecilia. Juan Ramiro, ¿cómo está? Hola Claudia, ¿cómo estás? No sé qué me pasó, tenía un enlace ahí y no me permitía entrar y yo espere, yo me estaba preocupando. No, todo muy bien, me parece muy interesante el tema que pusiste acerca de estas soledades, cuáles son los mensajes que nos da para que nosotros analicemos muchas cosas. De todas maneras, no tanto la soledad, sino el estar solos, cambiaría un poquitico esa idea, porque si bien para mí la soledad es un atributo, algo que uno puede disfrutar mucho, el estar solos nos permite a nosotros alejarnos de muchas cosas que nos puede distraer, entonces nos permite meditar, analizar, pensar en muchas vainas, como por ejemplo darme cuenta que estoy muy despeinado y que las peluquerías no han abierto, pero bueno, nos permiten muchas cosas y ahí hay como una paradoja muy grande, porque a la vez que nos permite estar solos para meditar y analizar, también permite que afloren a nosotros muchos fantasmas, muchas cosas que tenemos por allá guardadas y que por estar ocupando la mente en otras cosas no permitimos que éstas salgan a flote, y muchas veces esos fantasmas nos llaman y nos recuerdan cosas que de alguna manera nosotros nos queremos alejar. Entonces hay que ser como muy sabios en manejar esa dicotomía entre qué es lo que nosotros deberíamos permitir que salga a la luz y qué deberíamos dejar dormidos. De pronto está hablando un poco de manera muy de literatura, pero es cierto, no encuentro otra forma de decirlo, ¿cierto? Entonces, aquí también hay que hacer como un listadito de qué es lo que nosotros queremos permitir que esté con nosotros y qué deberíamos permitir que continúe dormido. Entonces, es como la reflexión que me he hecho hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Y qué bueno que tengamos tanta diversidad de opiniones, tantos puntos de vista, y que en estos espacios podamos expresarnos precisamente con este equipamiento filosófico, intelectual, personal, para poder hacer la reflexión sobre el día de hoy. Saludamos ahora a Cecilia, que quiere compartirnos su saludo de bienvenida y sus expectativas para el día de hoy. Puedes abrir el micrófono, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta estar nuevamente con ustedes, sabiendo que voy a recibir y voy a dar aportes que nos van a enriquecer a todos. Un saludo muy especial a Alexei, que hacía días que no lo escuchaba, y de verdad, igual que a todos, a él también lo aprecio de una manera especial y he aprendido mucho de él. Muchas gracias. Referente al tema, yo quisiera decir lo siguiente, y es que definitivamente nosotros, pues, aprendemos a estar solos cuando comprendemos, o especialmente yo, comprendí que la soledad es un estado tan natural, porque al nacer nacemos solos y al morir también morimos solos, porque es un proceso que cada uno lo afronta solito, así esté acompañado de cantidad de personas, lo afrontamos solos. Y yo digo que la soledad entre comillas, porque yo pienso que casi nunca pues yo estoy sola. ¿Por qué? Porque así yo esté sola, en una manera literal,
Yo siempre estoy conmigo misma, con ese ser que tengo adentro, con el que dialogo, con el que converso. Y todas las personas, así estemos solas, siempre estamos en esos diálogos internos que nos rumian, que nos dicen cosas buenas, que nos dicen cosas malas, que nos dicen cosas negativas, cosas positivas, todo entre comillas, porque igual hay un dicho que dice, para bien o para mal, quién sabe. Entonces, yo pienso que esa soledad, más que una cosa literal, es un estado. Cada persona sabe si se siente sola o no. Y hay que aprovechar esos momentos, porque es que precisamente en esos momentos es que nos encontramos con nosotros mismos y es a lo que nosotros más tememos. Yo en una época era una persona que cuando estaba sola necesitaba toda hora tener como un radio prendido, como un televisor prendido, como algo que me hiciera bulla. ¿Por qué? Me daba miedo encontrarme conmigo mismo, con esa compañía que tengo permanentemente. Pero ya aprendí que no, que en los momentos de soledad, ahí estoy yo conmigo misma, aprendiendo, conociéndome, meditando, reflexionando sobre tantas cosas y especialmente mejorando. Entonces a todos los invito a que en esa soledad sientan esa compañía de sí mismos. Sí, sí, ya Ceci se está adelantando como a las reflexiones personales y profundas que estamos proponiendo para hoy. Alexei quiere intervenir. Sí, wow. Primero, yo creo que poca cosa más. No, cada vez que interviene Cecilia, yo me quedo como, sí, la verdad es que he estado. Y quiero intervenir para, primero, hacer como una introducción, una prepresentación. Creo que Clara, si nos va a querer hablar, Clara todavía está por acá, sí. Entonces, una prepresentación porque Clara hace parte de ese grupo de propuestas que queríamos traer este año para Sobime, pero que probablemente no sé hasta cuándo la podamos realmente tener. Clara es una amiga que conocí a través de otra amiga entrañable, que se formó en diferentes cosas. Yo la conozco como terapeuta menstrual y como profe de yoga. Y sé que Clara viene trabajando desde hace muchos años en un programa de apoyo al cuidador. De pronto ya nos puede hablar más de lo que ha desarrollado y este año pues la queríamos invitar y posiblemente en este primer trimestre iba a estar con nosotros, pero por una serie inesperada de sucesos, tanto personales de Claudia como de este momento, es posible que tardemos un poco más en tenerla de forma presente. Nada, quería hacer esta introducción, representación sobre Clara. Gracias. Muchas gracias, Alexei. Cada vez más personas se unen a Sobime y nos unimos en cualquiera de las personas que llega. Cada una de las personas que llega a aportar. Siempre así nos quedemos callados, así nos escribamos, así vayamos a la reunión presencial y no aportemos, no, solamente la presencia y las ganas de aportar desde nuestra disposición. Eso es importante. Si quisiéramos que Clara abriera, sí, Clara, fue, bueno, está volviendo a ingresar. Entonces, qué bueno que Clara está presente con nosotros. Quisiéramos abrir su micrófono para saludarnos. Y luego de Clara, quisiéramos escuchar a Julia Agrede para cerrar ya esta parte inicial de las reflexiones de inicio. Clara, puedes abrir el micrófono para escuchar tu voz. En el centro de tu pantalla es un círculo rojo con un microfonito tachado. Hola. Bueno, vamos entonces a escuchar a Julia, mientras que Clara encuentra el micrófono. En cuanto lo encuentre y lo active, muy bien, te escuchamos. Tranquila, Clara, que no hay ninguna afán. Hola, Julia Agredo, qué bueno saludarte, qué bueno escucharte hoy, qué expectativas traes para hoy. Puedes abrir el micrófono, Julia. Buenas tardes, me alegro saludarlos. Me alegro saludarlos otra vez aquí en este encuentro que me parece muy enriquecedor oír de cada uno su aporte. Respecto a la soledad, pues yo pienso, como dijo algunos, es un estado de la persona, de la mente, de un estado propio, porque
podemos estar en medio de una multitud y sentirnos solos, o podemos estar solos personalmente y sentirnos muy acompañados. Entonces, pienso yo que uno debe aprovechar el momento como llega y transformarlo según nuestro querer. Si yo veo que esa soledad me va a poner nostálgica, melancólica, no, trato de cambiar, de ponerme activa, de hacer otra cosa distinta. Y a veces uno nota que en ese silencio, en esa soledad, como que llega la musa, ¿cierto? Y te inspira. Y qué bueno coger un lápiz y escribir toda esa inspiración, que de ahí pueden salir muchos proyectos, muchas intenciones, muchas cosas. Uno ve en esa soledad, ve uno a veces las cosas más claras y hace a veces una retrospectiva. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Ah, bueno, la próxima vez puedo mejorar en esto y en esto. Entonces, es ese encuentro con uno mismo, es sentirse cómodo en esa situación, en ese momento, y no decir, ay, es que estoy solo y entonces qué aburrimiento. No, es lo que yo digo, es transformar esa circunstancia. ¿Y transformarla qué? Para bien. Pues si estoy pensando algo negativo, pues cambiarlo por algo positivo. Si me siento decaída, es lo que yo digo, accionar. Bueno, eso es mi aporte para esta tarde. Gracias. Pero no es el aporte, es el súper aporte. Bueno, ahora saludamos a Clara. Bienvenida, Clara, a tu primer GPS. Quisiéramos saber un poquito más de ti, cuáles son tus expectativas. Gracias, Claudia, y pues gracias, Alex, por la invitación y por la presentación. Bueno, yo venía a Medellín con un emprendimiento basado en mi experiencia de vida, porque fui familiar cuidador durante 9 años. Y pues pasé por todas las etapas de lo que significa ser un familiar cuidador. Y sufrí crisis de pánico, y en este momento me ha dado algo de ansiedad, pero pues digamos que yo a través de los años he aprendido, y con algunas ayudas pues pude entender cómo sobrellevar cuando tengo la ansiedad para que no me escale a una crisis de pánico. Y pues la expectativa, o sea, en este momento estoy en Medellín y mi expectativa era iniciar para compartir el autocuidado a los familiares cuidadores, porque pues uno como familiar cuidador, que en su mayoría somos mujeres, pues nos dejamos de últimas o de últimos, pero a veces ni siquiera es eso, a veces somos invisibles hasta para nosotros mismos. Nuestras necesidades, o sea, todo lo dejamos para los demás. Y cuando vamos a ver, estamos físicamente frágiles, emocionalmente igual o más. Y pues la mayoría de la gente, uno como un familiar cuidador también desarrolla cierta sensibilidad, y mucha gente le dice a uno como que uno es muy quejetas, y he escuchado trabajadoras sociales y psicólogas diciendo, oye, es que los cuidadores son como quejetas. Y entonces, pues, para mí no es que un familiar sea quejetas, aunque uno sí, o sea, uno sí adopta el hábito con el tiempo y de estar tanto tiempo solamente en esa actividad, y uno va haciendo muchas renuncias y se deja de relacionar y deja de... cuando finalmente yo ahora veo que yo vivía en cuarentena, pero
después de todas esas renuncias, finalmente uno va acumulando cierto resentimiento también. Y también se llena de mucho negativismo, en fin, pero es más de que un familiar cuidador pudiera sentirse contenido emocionalmente y más que juzgado como que no, échale ganas, eso, actitud positiva, no sé qué, o sea, no, para mí, en mi experiencia, con la experiencia de vida que he tenido, no es tanto de echarle ganas, sino de que las personas también puedan tener empatía hacia una persona que ha hecho tantas renuncias en pos de cuidar a otra y además que el familiar cuidador normalmente se vuelve el familiar exclusivo, el familiar especializado, en fin, es el que finalmente todos se acomodan a que esa persona que dijo, listo, yo me hago cargo, ya queda con todo. Y es una presión emocional y física, el desgaste físico y emocional es muy grande. Entonces, yo lo que desarrollé fueron o son unas sesiones de autocuidado para familiar cuidador, especialmente, en la que involucro un poco de yoga, más no desde el yoga, no como uno lo ve en el Instagram, por ejemplo, la gente hiperestirando y haciendo un montón de piruetas, sino desde una mirada mucho más sanadora del cuerpo y del alma. En fin, involucro varias cosas y básicamente ese es el emprendimiento que he decidido desarrollar. Y pues en cuanto a la soledad en medio de esta cuarentena, pues les cuento que con la idea de emprender pensé que alcanzaba a hacerlo. Me vine para Medellín. Yo soy caleña, pero estaba viviendo en Bogotá. Me entregaron el apartamento y ya no pude salir de Medellín. Y en Bogotá estaba mi esposo, mi casa, todo. Yo estoy aquí completamente sola en un apartamento. Alcancé a comprar un colchón y por más que hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber llamando a 10.000 números, dijeron que no puedo salir de Medellín y que mi esposo no puede salir de Bogotá. Entonces, pues realmente yo no tengo para decir que estoy con mi familia, pero como ya no salgo ni hablo con mis amistades, entonces me siento sola. No, estoy literalmente en retiro espiritual. Y bueno, a veces he sentido ansiedad, a veces me he preguntado qué pasa si me da una crisis de pánico. Y a pesar de que incluso les acabo de decir, a través de los años he como aprendido a sobrellevar el tema y he tenido muchas ayudas para que no escale a una crisis de pánico, pero no, a veces me lo cuestiono, ¿qué pasa si me da una crisis de pánico? Entonces ya, no, pues voy a respirar, en fin. Y lo que decían algunas de las personas anteriormente respecto a que a veces sí, a veces uno está rodeado de gente y se siente muy solo. Yo estoy aquí, como les digo, completamente sola. Y digamos que sí me he sentido más acompañada que en otras ocasiones de mi vida. Incluso me he sentido más unida a mi esposo, más unida a amigas que pues ninguna, bueno, son algunas pocas que están aquí en Medellín, otras están en Cali, o sea, hay mucha distancia de por medio y bueno, nada, lo estoy tomando como un retiro espiritual que me está obligando a mirarme,
hacia adentro, a evaluar, a reflexionar, a aprender a manejar todavía más la ansiedad, el miedo, porque sí me da mucho miedo. Me pregunto qué tal que me contagie, y si me contagio, entonces no tengo quien me cuide, y si me muero, entonces nunca voy a volver a ver a mi esposo, no, mejor dicho, la tragedia, la película completa. En fin, en medio de mi soledad me llega mucha cosa, a pesar de que trato de escribir, de ver Netflix por el celular, porque no tengo, no trae ni computador. Y bueno, ahí les comparto mi experiencia respecto a la soledad. Espero que nos podamos ver o hacer un conversatorio por este medio, en fin, que algo podamos ir haciendo como para poderles dar a conocer más de lo que les hablaba respecto al autocuidado. Eso es, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Clara, por tu aporte, por la experiencia que nos estás ofreciendo, por todos los elementos que tienes como entorno amoroso cuidador, y que decíamos en estos 15 días de GPS que hemos tenido, que las personas que hemos atravesado por una crisis de salud mental o el entorno amoroso que nos ha acompañado, ¿quién más que nosotros tiene todas las herramientas para apoyar a esas personas que en este momento se sienten tristes, solas, desamparadas y ansiosas? Y si las que nos sentimos así somos nosotros, con mayor razón ya hemos superado eventos a nivel personal y familiar muy grandes, entonces ya tenemos más herramientas, tenemos más competencias, tenemos más sensibilidad para hacer. Tenemos un poquito de tiempo, tengámonos fe, y miremos que además con la conversación de hoy vamos a ir teniendo más elementos para abordar el tema de la soledad. En el GPS, en el WhatsApp, les indicábamos que la conversación de hoy giraba alrededor de un tema propuesto. Incluso el tema de hoy lo propuso Guillermo Alonso, mi primo. Lástima que por cuestiones técnicas no puede accesar a las conversaciones. Y él nos envía un fragmento de un programa de radio en Caracol que se llama 6 AM Hoy por Hoy, y se llama Conversaciones con Darío Arizmendi. Vamos a escuchar entonces la conversación. Es un fragmento cortito, y todos los días lo facilitan, hace parte del programa de 6 AM Hoy por Hoy. Escuchémosla a ver qué nuevos elementos nos surgen a raíz de esta propuesta. Si en el chat, si no se escucha bien, por favor me indican en el chat que podemos mejorar. ¿Listo? Aquí vamos. 9 de la mañana, 7 minutos, como todos los días a esta hora, unos minutos para escuchar al doctor Alex Haddad en charla con Darío Arizmendi. El tema de hoy, la soledad como elemento innegable de los tiempos que nos ha tocado vivir. En 6 AM Hoy por Hoy, vivir bien, juntos, más de lo que pase. Una conversación de Alex Haddad con Darío Arizmendi. En Caracol Radio continuamos hoy en nuestra conversación con el médico, filósofo, vivista, así le gusta que se le llame, y gran humanista, conferencista internacional, Alex Haddad. Doctor Haddad, todos somos víctimas de la soledad, la vivimos de muy diferentes maneras. ¿Qué efecto necesitamos que tenga la soledad para mejorar y fortalecer nuestra capacidad para vivir bien? Sergio, en esta época tan compleja, es normal que muchas personas se sientan solas, aun cuando estén acompañadas por otras. Lo que me gustaría preguntarte, y también a quienes nos escuchan ahora, es: ¿y qué tal que no exista la soledad? Hagamos un experimento. Notemos un poquito más del usual lo que está pasando continuamente, todo el tiempo, en nuestro interior. Claro, yo voy a decir, por ejemplo, doctor Haddad, y después de que lo interrumpa, siento muchas voces. Yo digo, es que me estaré volviendo loco, esquizofrénico acaso, y a veces son voces encontradas, ¿a cuál hacerle caso? No, precisamente.
vamos a un momento en donde nos ha tocado tomar una decisión compleja, es frecuente que esas voces que tenemos dentro se hagan mucho más claras de lo usual. Por ejemplo, una nos puede decir, no hagas eso, otra, piensa lo mejor, otra nos da ánimo para sentir que está bien tener dudas, y otra puede decir, échale para adelante, hágalo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hace uno? Primero, no sentir que está loco. Esto nos pasa también cuando leemos. Cuando leemos, sin recitar las palabras, esa misma voz la escuchamos, es lo que se llama el diálogo interno, la voz interna. Entonces no estamos locos, eso sí, es parte del diagnóstico de la esquizofrenia con otras cosas, ¿no? Pero en condiciones normales, ahí está, una voz que solamente se calla cuando estamos en coma, anestesiados, o tal vez muertos. Entonces, de hecho, investigaciones científicas han confirmado que cada uno de nosotros es realmente una comunidad de seres con distintas personalidades que están compitiendo continuamente. Entonces, ¿qué hace uno? Notar esas voces, escucharlas y decidir cuáles deben predominar. Esto hasta en la poesía se ha descrito. Walt Whitman, el poeta americano, lo describió muy bien hace más de 100 años. En ese momento escribió: yo soy enorme, contengo multitudes. Y esto tenía que ver con los conflictos internos que tenía y con las contradicciones que estaba sintiendo durante un momento muy importante de su vida. Entonces, la palabra clave, la pregunta clave es: ¿a cuáles de esas personas que llevamos dentro debemos darles más prioridad para que convivan con las demás personas e idealmente con esas personalidades, esos seres que las otras personas deben escoger para que sean las dominantes, y así poder vivir bien juntos, pase lo que pase? Mañana a las 9 de la mañana, después de las noticias, continuaremos esta conversación con el doctor Alex Haddad aquí en Caracol Radio. Bueno, esa era la grabación del programa del 1 de abril en 6 AM hoy por hoy. Quisiera escuchar qué reflexiones les asaltan. Saludamos a Sandra, que acaba de llegar. Le decimos que el tema de hoy es la soledad y escuchamos a Juan Ramiro. Hola, Juan Ramiro. Hola, Claudia. No, mira, dos cosas. Uno, me voy a referir primero al audio, a una frase del audio que me pareció muy importante cuando el señor Haddad habla de que la soledad en estos tiempos difíciles. Yo pienso que es que la soledad no es porque sean los tiempos difíciles o no. Lo que pasa es que los tiempos difíciles lo que hace es simplemente resaltar ciertos estados. Y uno de esos estados es precisamente cuando vos estás en momentos difíciles, te das cuenta realmente a quién tienes al lado y a quién no, ¿cierto? Y es allí donde entonces encontramos la madurez de cada uno de nosotros, nuestra fortaleza mental y espiritual, de ser capaces de sobrellevar estados mentales, físicos, emocionales difíciles, ¿cierto? Es precisamente en los momentos de crisis. Porque cuando uno tiene plata, cuando uno está pasando rico, cuando todo lo demás, nadie se preocupa de los estados si son difíciles o no, porque si yo tengo plata, es muy factible, no digo que siempre, pero es muy factible que yo tenga de alguna manera forma de acercar personas a mí, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando uno viene a pensar qué tan sinceros son estas personas que están al lado de nosotros cuando estamos en una situación boyante y cuando realmente esas personas en momentos difíciles son sinceras o no. Me parece que es en los momentos difíciles, en la soledad y demás, cuando uno encuentra aquellos elementos, factores
que hacen que nuestra vida realmente sea gratificante, porque uno encuentra entonces algunos otros aspectos muy importantes, como por ejemplo la lealtad, la sinceridad, y esos otros elementos que de alguna manera ayudan a fortalecernos interiormente, emocionalmente y sobre todo mentalmente. Eso es una cosa. Lo otro, para la compañera que estuvo hablando ahora acerca de ser cuidador, sinceramente me sorprende escuchar por primera vez una persona con una, digamos, una forma tan clara de cómo debería ser un cuidador, y me parece que ojalá yo poder ayudarla en el emprendimiento, en esa forma que ella tiene de hacer esa serie de ejercicios y demás para fortalecer a esa persona que, como ella dice, se aísla del mundo entregándole todo a una persona que necesita el cuidado de otra, ¿cierto? Entonces, esa abnegación que ella habla allí eh, es muy grande, y sinceramente creo que personas como ella son muy valiosas para muchas otras personas, y ojalá que todo eso que ella ha construido pueda ser transmitido a otras personas que como ella se ven, ya sea por necesidad o por amor o por gusto, en convertirse en cuidadores en un entorno, nosotros lo llamamos amoroso. Era como lo que tenía que aportar en este momento. No, pues maravilloso tu aporte, sobre todo porque empezamos a ahondar en la necesidad de identificar nuestra soledad, el valor de nuestra soledad, a identificar que aparte de la multiplicidad de personas que nos puedan rodear, existe la compañía más primordial, más básica, más importante, que somos nosotros mismos. ¿Quién más tiene algo que aportar respecto a lo que dice el doctor Alejandro Haddad en esta grabación de primero? Les propongo una reflexión sobre cuando él dice que en nuestra soledad nunca estamos solos. Él dice que realmente nunca estamos solos, sino que hay un montón de voces que nos hablan. Entonces, ante cualquier situación, hay una voz que nos dice, hágale muy bien, por ahí es. Otra nos dice, no, mucho cuidado, siempre puede salir más. Otra nos dice, piénselo mejor, ten cuidado, cuidado. Hay otros que nos dicen, no, me saqué una que es mi doctor era. Entonces pensemos y tratemos de compartir en este GPS cuáles son las voces predominantes en nuestras conversaciones internas. Si son voces de ánimo, de reproche, de culpa, de dolor, de rabia, de envidia, de juicio, o por el contrario son voces tranquilizadoras, armoniosas, restauradoras, propositivas, que son las voces que estamos escuchando, de las que hablaba Alexei al principio de este GPS, que es la angustia, reconoce que las personas estamos bien. Así, digamos, con otras personas en nuestros rasgos íntimos, cuando estamos conversando, antes de dormir, nos levantamos los pensamientos que nos pasan. Entonces quisiera saber cuál es el pensamiento básico o los pensamientos básicos, el tipo de voces básicas que escuchamos a lo largo del día. ¿Y qué hacemos con esas voces? ¿Qué nos podría contar? Julia Gómez, quisiéramos saber cuáles son los tipos de voces que están predominando ahorita, y si son iguales a las que existían hace un año, hace 2 años, hace 5 años. Entonces se va preparando Ceci, porque después de Julia Gómez quisiéramos también escucharla, qué tipo de voces, y si son las mismas de hace unos meses. Julia, escuchamos. Es decir, si ya tiene la respuesta ahí. ¿Qué más quisiera compartir? Bueno, el tipo de voces que yo mantengo es muy de acuerdo al estado de ánimo que tenga. Si yo estoy contenta, pues tengo unas voces muy diferentes, así yo estoy triste, así yo estoy aburrida, así en este momento tengo un problema.
Entonces, ¿yo qué hago con esas voces? Yo esas voces, como decía la persona que habló con Darío Arizmendi, yo las escucho, las analizo y como a veces es difícil para mí cambiarlas así, simplemente cambiarlas porque me lo proponga, porque sabemos que no es cuestión de proponerse, entonces lo que hago es o escuchar alguna música para que me cambie esas voces, o leer algún fragmento de un libro, o respirar o meditar, e inmediatamente veo que las voces van cambiando. Esa es la estrategia que yo utilizo para cambiar las voces que veo o que analizo, que no es la mejor que en este momento me está hablando. También yo he aprendido algo muy importante y es que se dicen las voces y la voz. Y dicen que la voz es una sola. Es esa voz de la intuición, esa voz del corazón, esa voz que sale, que usted sabe que es la voz que no se equivoca. Entonces, cuando yo veo que esas voces que escucho no es la voz, te sigo tratando de escuchar hasta que yo verdaderamente escuche esa voz, la voz del consejero y la voz de mi ser superior. Sí, sí, Blanca. Ceci, es precisamente la invitación que vamos a terminar haciendo esta tarde. ¿Se acuerdan cuando la doctora un poquito? Entonces ella decía, primero, respire pausado, respire lento, respire conscientemente, hágalo por un rato, ubíquese bien, dedique un tiempo a que su respiración sea armónica. Y luego de esa respiración, escuche esas voces, escuche la voz de la angustia, escuche la voz de la rabia, del temor, del miedo, del juicio, escuche. Cuando las escuche, observe cómo se siente usted con esa voz. Identifique, generalmente se identifica como alrededor del pecho, del vientre, qué sensación tiene, si siente miedo, si siente rabia, si siente asco, si siente repulsión. Y lo siguiente sería evocar en qué otros momentos de la vida, en qué otras de sus experiencias pasadas de la niñez, de la adolescencia, de hace unos años, ha sentido esa misma sensación. Es lo mismo que está observando, que en qué otro momento ha sentido eso. ¿Por qué ese miedo, esa angustia, ese temor se genera a raíz de ese pensamiento? Y ella dice que esa angustia, esos pensamientos de temor o negativos o aversivos empiezan a perder fuerza, empiezan a rebajar su intensidad. Y de igual forma, cuando nuestros pensamientos son de apoyo, de solidaridad, de bondad, de conmiseración, de positivismo, hacemos lo mismo. Respiramos conscientemente, escuchamos esa voz proactiva, positiva, edificante, luego observamos lo que sentimos, generalmente alrededor del pecho, que sentimos, esa buena sensación para dónde se va, si se va hacia la cabeza, si se extiende, si lo percibimos, lo disfrutamos, seguimos respirando, y nos quedamos con esa sensación. Entonces, cuando Cecilia dice que elegimos también qué pensar. Elegimos desde múltiples pensamientos que están ahí como rondando, repitiéndose, apabullando. Elegimos qué tipo de pensamiento apropiarnos, con qué tipo de pensamiento quedarnos. Y evocamos esa misma sensación, esa misma percepción de bienestar, la evocamos con situaciones pasadas, con personas pasadas, y también lo podemos proyectar dentro de 8 días, cuando siga estudiando en casa, viendo que estoy diciendo esto, dentro de un mes, cuando ya regrese parcialmente ya quedan unos minutitos para terminar, queda como escuchar la conclusión final, la reflexión o el aporte que alguien tenga para en este momento, qué propósito tienen, qué recuerdo, qué educación tienen de algunas situaciones donde los pensamientos son tan apabullantes, sobre todo las personas que hemos sido diagnosticadas cuando esos pensamientos son pero así, a borbotones, avasallantes y generalmente todos negativos, todos destructivos, todos son emocionales.
Ay, bueno, están muy juiciosos, o se durmieron, o los dormí, algo tiene que estar pasando, que hoy estos eh, participantes están tan calladitos, tan reflexivos. A lo mejor es eso, qué bueno que sea eso, que estamos haciendo una reflexión personal, que mi intuición, como decía Julia, como decía Ceci, que sea la voz de la intuición la que esté filmando, que sea la voz de la intuición la que siempre permanezca en nuestros pensamientos, que sea ese espíritu, esas vibraciones que son temas, las que siempre mantengan esos pensamientos equilibrados y positivos. Entonces, ya algunos nos estamos despidiendo y le pido a Juan Ramiro que haga la reflexión de cierre y que nos haga una invitación muy importante que tiene para el próximo mes. Escuchamos, Juan Ramiro. Mañana nos veremos a las 2, mañana a las 2. Bueno, no, definitivamente yo pienso que hay algo muy importante que debemos caer en cuenta y es lo siguiente. Hay dos estados que son importantes considerarlo. Uno es qué es la soledad y lo otro es estar solo, que es muy diferente, ¿cierto? Y que aún en la soledad hay momentos que son importantes que nosotros podemos aprovechar, ¿cierto? Y que nosotros debemos considerar que todo tiene cosas buenas y cosas malas, que tenemos la capacidad de discernir esas voces, como dice Julia, cuáles escucho, en qué momento escucho. Eso me parece muy importante. Es importante que no nos sintamos mal porque no tenemos a alguien al lado, porque una cosa es estar en una gran multitud y no sentirse acompañado, y otro momentos es estar sin nadie alrededor, pero sentirse muy acompañado. Yo, por ejemplo, estoy solo en estos días, pero me he sentido muy acompañado. Eso no quiere decir que no he tenido momentos de angustia, de que me vienen muchas cuestiones a mi mente, donde empiezo a reflexionar, y hay veces me es duro hacerlo, pero bueno, simplemente es entender qué voces acallar, qué voces son las que debo escuchar. Y por último, y precisamente para eso, considerando que nosotros somos personas con unas condiciones muy especiales, no difíciles, sino muy especiales, entonces les invito a que veamos la película que yo les puse en el chat, que la vean, que la analicemos y que podamos hablar sobre ella entonces el martes. Les agradezco mucho por haber asistido y estar ahí para nosotros. Gracias. Bueno, yo no quería terminar sin antes darle un saludo también en especial a Juan Ramiro, que no tuve oportunidad mientras intervine. Se me quedó cortito. Con el que se quede me quedaré haciendo after party. Y bueno, no, en lo concreto, antes de terminar la obra, que de pronto entonces nos recuerde la película que sobre la que vamos a conversar. ¿Cómo se llama? Que ya está la información ahí en el chat y tal, pero danos una pistica más adicional sobre esa peli, por lo menos el título. Sí, claro, la película se llama La familia Bélier. Es una película francesa de unos 3, 4 años. Se basa de los conflictos que tiene una niña que está entrando a la edad de la pubertad en medio de una situación familiar que es muy particular, y la forma como esa situación familiar a ella le inhibe de hacer una cantidad de cosas que no les quiero decir de qué se trata, porque ahí es donde está la magia de la película. Y realmente la niña es una persona que tiene unas dotes un talento muy especial, demasiado especial, pero que ella no se da cuenta que lo tiene porque no hay nadie que se lo diga. Entonces viene todo ese conflicto y hay varias historias paralelas ahí entre salir de su situación familiar tan particular, de desarrollar su vida con todas las
posibilidades y potenciales que la vida le entrega, y ya Listo, viene hasta ahí el spoiler, hasta ahí el spoiler. Bueno, ya. Creo que telenovelesco ahí ya nos de... dejas iniciados, ya nos deja con las ganas de verlo, de ver la película. De eso se trata, de eso se trata. Yo me Entonces, quedo haciendo la película no es sé una qué película, película digamos, quedar. muy fácil de ver, pero es agradable y tiene un momento importante que a nosotros como espectadores nos choca, porque queremos ver algo y ¡pum! Nos lo interrumpe de una manera tenaz. Entonces, esa es la magia de la película, porque nos pone como espectadores en la situación de una persona, cómo se siente una persona con una discapacidad. Listo. Entonces, ahí es lo mágico, dura apenas 2 minutos esa parte, pero es lo mágico de la película y está obviamente casi que al final de la película. Entonces, es bueno verla y es agradable, es una película agradable de ver. Bueno, entonces les Los cuento que invito. la película es el martes a las 3 de la tarde, o sea que tenemos GPS común y corriente a las 2 y a las 3 Juan Camilo empata con la película. Un placer inmenso, una delicia poder haber estado con ustedes esta tarde. Muy bienvenidos mañana a las 2 de la tarde. Este tema lo propuso Guillermo Zapata, el tema de ayer lo propuso Ana Gil, y cualquiera que tenga un tema para proponer estamos dispuestos a gestionarlo. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Alexei,